Muy buenos días. Ahora sí, las 7 en punto de la mañana. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Dónde estamos? Paula Salamanca, buenos días. Hola, Juli, ¿cómo estás? Excelentemente bien, ¿Sí? con calor. Ah, bueno, pero Siempre si me dio un pero. Si yo tengo frío siempre, tú tienes calor todo el tiempo. Yo tengo calor desde que nací. Bueno. Pero cuando Pero ¿por qué lo mío es más criticable que lo tuyo, entonces? Porque estamos en abril, No. Paula. Estamos casi en mayo. ¿por qué el sentir frío es más criticable que el sentir calor? Sentir frío está bien. El problema es sentir frío cuando hace calor. Y el problema es sentir calor cuando hace frío. calor. Perfecto. ¿Qué va a hacer frío? No, listo. Ahí ella dice que hace frío y hacen 20 grados. Son las 7 de la mañana, gente. Bienvenidos. Me duele mucho el cuerpo porque volví a entrenar. Apá. Y después de 20 días. Eso cuesta, ¿ves? Sí, costó. ¿Fuiste a hacer bastante. pesas? Sí, hago máquinas en gimnasio, Bien. me ayuda un Musculación se profe. llama eso. Exacto, gracias. Gracias. Mi profe no estaría orgulloso. Bueno, me ayuda él para ir subiendo peso, etcétera. ¿Lo hiciste liviano? Sí, ayer le conté. Sabía la situación, que hace 20 días no lo veía. Me dijo, bueno, vamos Liviano. a arrancarle livianito. Es que si no lo haces liviano, al otro día no puedes caminar. No. Imagínate, hoy todo me duele, pero bueno, sí. Volviendo. Yo estoy yendo casi todos los días, salvo los domingos o salvo a veces los ¿Sábados sábados. también? Sí, a veces sí. Ah. Y yo me doy cuenta que si falto 3 días, cuando retomo, no puedo caminar. Bueno, excelente. Excelente. No, sí. la disciplina que tienes. A mí me encanta. Tremendo. Necesito la disciplina porque si no, no puedo dormir. Muy bien. Tengo que ir a castigarme al gimnasio para después morir. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a ustedes que están del otro lado, seguramente despertándose o quizás llevando a los chicos al colegio o probablemente saliendo a trabajar. Y para los que se quedan en casa y trabajan online, les voy a pedir que nos dejen mensajes al 1180 697 9 porque tenemos una consigna hoy. Ayer a la tarde, el ministro de Economía, que en este momento está a punto de viajar a Washington, decidió decir lo siguiente: a la Argentina le va a ir mejor este año. Estamos empezando el tramo más positivo de la economía, pero también del resultado de todo lo que se viene haciendo hasta ahora. Vos, que estás escuchando esta frase, que en un ratito te la vamos a hacer escuchar en vivo, ¿pensás que esto es así? ¿Sos confiado? ¿Tenés fe y esperanza? Como decía el ex vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, que es secretario de Turismo. ¿O no crees en que las cosas van a mejorar de acá a fin de año? Paula, ¿vos qué crees? ¿Sos una persona esperanzada? No, creo que soy un poco escéptica ante esa frase porque, a ver, para que eso mejore tendrían que bajar también ciertas cosas. Por ejemplo, la prepaga tendría... bajar los precios. Bajar precios, tendrían Okay. que, no sé, que no te llegue el mail todos los meses con el ajuste. Eso va a seguir pasando. Mientras haya inflación creciente, va a seguir pasando. A partir eso... de abril va a empezar a bajar nuevamente la inflación, así que te va a llegar el mail, pero con un aumento menor. Bueno, no, para mí no es esperanzador eso, imagínate. Vivimos en Argentina. El tema también, bueno, de los salarios, por supuesto, o sea, muchas situaciones que no sé si arrancan de buena manera. ¿Se arranca o no arranca? Exacto, básicamente es eso. ¿Tú cómo lo ves? Yo no soy una persona optimista, pero desde que nací no soy optimista. O sea, entonces a mí me cuesta ver el optimismo. Pero también es cierto que hasta ahora cosas que se fueron diciendo se fueron cumpliendo. Entonces uno cree más en el corto pasado que lo que vino pasando hace años. O sea, ¿crees que va a ser mejor ya Si los está próximos diciendo meses esto, a nivel económico? Yo creo que a nivel económico está viendo variables que nosotras hoy no podemos ver. ¿Y qué podría llegar a cambiar dentro del conocimiento, por supuesto, que tú tienes? O sea, ¿qué sientes que No, lo ¿qué más podría próximo para cambiar? cambiar? Claramente a partir de abril va a empezar a bajar la inflación nuevamente. Ok. O sea, no vas a sentir estos 3 meses calientes como vimos enero, febrero y marzo. Mañana hoy a la tarde, conocemos el dato de inflación y nos vamos a dar cuenta qué fue del primer trimestre. Y eso debería reflejarse también en precios, en ciertos precios, esa baja inflación. Exacto. Ok. Por eso quiero que los oyentes nos llamen al 1180 697 9 y que nos digan qué están pensando, si como Paula, que baje la inflación para tener fe, si cambian algunas otras cosas, como generar más o mejor y de calidad empleo, También. porque también está pasando, Sí. que mejoren las condiciones de salud en algunos institutos, como por ejemplo el PAMI, que tiene mucha deuda con la obra, el Estado con la obra social, entonces los usuarios se están viendo perjudicados, que mejoren, por ejemplo, las jubilaciones, no sé, puede haber un montón de aspectos que están vinculados con lo económico o no, con la calidad de vida del argentino, Claro. que cambien, ¿no? Esa sería la respuesta. Los vamos a escuchar, los vamos a leer en el canal de YouTube, Paula, ¿no?
Sí, también nos pueden encontrar 979 Now, ahí estamos en el canal 85 de Flow, pero bueno, para que nos dejen sus mensajes por YouTube y también al WhatsApp 1180 600 979. Y para vos que estás manejando en este momento y querés saber cómo están las calles, las avenidas de la ciudad, los accesos a la ciudad y alrededores en el Gran Buenos Aires, le vamos a preguntar a Romina Wiener cómo está la calle. Romina, buenos días. Buenos días, Julieta. Bueno, es una mañana que arranca con 2 incidentes de tránsito bien particulares. Uno es un choque de un auto contra 3 vehículos estacionados en la intersección de Cura Paligüe y Juan Bautista Alberdi. La circulación está reducida, hay operativo de seguridad. Además, en el barrio de Villa Urquiza se dio una persecución seguida de choque donde un vehículo terminó embistiendo a otro que se encontraba estacionado en la intersección de Iberá y Avenida de los Constituyentes. Ahí hay operativo policial y el tránsito está reducido. Todos los accesos a Capital Federal se están cargando. Una Panamericana bien intensa en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia Avenida General Paz. Acceso oeste con retrasos a la altura de Castelar hacia la zona de Ciudadela y Aedo. Lo mismo está ocurriendo en la autopista Richeri a la altura de Tapiales para bajar hacia autopista de Lepiane y un tránsito bien intenso en la autopista Buenos Aires-La Plata, zona de Quilmes, Wilde y Sarandí hacia el Bajo Porteño, pero sin retrasos. Recordar a los usuarios del tren de la costa que está interrumpido, esto será por 21 días por obras. Los subtes al momento, todos horarios, Juli. Muchísimas gracias. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. 7:07 de la mañana y ahora sí entramos en la agenda del deporte, porque hubo partidos ayer, lo sabrá esta semana seguramente, y tenemos que hablar de Champions. De Champions también, Juli. Bueno, ayer se daban diferentes compromisos por la jornada número 14 del fútbol argentino. El clásico entre Lanús y Banfield, que fue victoria para Lanús por la mínima. También, nuevamente, Vélez, que volvió entonces a celebrar. El equipo de Guillermo Barros Esqueloto le ganó también 1-0 a Central Córdoba. Eso le permite volverse a posicionar en la parte alta de su zona, ya también para ir asegurando esa clasificación. Hay tarde de copas y noche de copas. Epa, parece otra cosa eso. No. No es en bares, es en canchas de fútbol. Tarde de copas con Champions, por supuesto, con el partido que tiene el Atlético de Madrid ante el Barcelona. El Atlético de Madrid siendo local y Barcelona con la misión de remontar ese marcador que tiene en contra, ese 2-0. Y también otro que tiene que intentar remontar es el Liverpool, que en Anfield va a recibir al PSG. Situación complicada lo del Liverpool por nivel, por baja también de rendimiento de varios futbolistas y porque se enfrenta a un PSG, la verdad, con unos nombres en ataque que son fuertísimos, y del lado, bueno, del Atlético de Madrid, también con un juego inteligente que seguramente planteará el Cholo Simeone para evitar que esas individualidades del Barcelona puedan llegar a triunfar. Hay Copa Libertadores más tarde, en horas de la noche, Boca que va a estar recibiendo entonces a Barcelona de Guayaquil allí en la Bombonera. Estudiantes se enfrentará a Cusco. Riestra viaja a Brasil, esto por Copa Sudamericana, para enfrentar a Gremio, en un lindo partido que va a tener Riestra también en lo que tiene que ver con esta participación a nivel internacional. Y te voy a contar lo que está ocurriendo a nivel de tenis con Tomás Echeverry y con Fran Cerúndolo, cada uno en sus diferentes torneos que están llevando a cabo. Cerúndolo en Berlín y Tomás Echeverry también en Barcelona, los dos en esta gira europea. Excelente, gran resumen del mundo del deporte. Ahora sí entramos con la agenda del día. Hoy a las 18 horas aproximadas va a estar el presidente de la Nación en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a hacer ahí? Va a cerrar un evento organizado por la AmCham, que es la Cámara Argentina de Comercio entre Estados Unidos y Argentina. En esta cámara no solamente hay empresas norteamericanas, sino también empresas argentinas asociadas, como por ejemplo Laboratorios Bagó o por ejemplo el Banco Bapro, que es un banco estatal de la provincia de Buenos Aires, pero es miembro de la AmCham, así como también están Visa, el JP Morgan y otras compañías norteamericanas. Van a estar presentes parte del gabinete, van a estar el embajador de Estados Unidos en la Argentina, también van a estar presentes empresarios, CEOs de grandes compañías que son habitualmente oradores en este tipo de eventos, y él va a cerrar este evento con un discurso extenso que va a durar aproximadamente 1 hora. Va a hablar al principio
de la moral como política de Estado. Se va a basar en lo que dice Adam Smith después de 250 años de su primera obra que fue estudiada en todas las universidades del mundo. Después va a ser un diagnóstico para el Círculo Rojo que está haciendo un análisis de la economía. Dice que se va a basar en eso para explicar cuáles son los fundamentos de la economía y va a dar de nuevo el caso argentino. Cómo se crece a pesar de que hay inflación, incluso a pesar de que está bajando. Y por último, voy a hablar de la reputación construida en base a la credibilidad de esta nueva Argentina. Esos serían como los 3 ejes troncales del discurso del presidente esta tarde, 18 horas, en el centro de convenciones, que seguramente ustedes que no van a ir lo van a poder ver por streaming. Ayer habló Luis Caputo, el ministro de Economía, como les dijo Paulino ayer, estuvo en la presentación del libro de Salvador Di Stéfano, que es un consultor de empresas agropecuarias, que habitualmente es un predictor de lo que puede pasar con el dólar. Salvador Di Stéfano es muy viral, hizo una presentación de su primer libro en Rosario y fue el ministro de Economía a presentarlo con él. Y una de las frases que dejó sobre la mesa fue: se vienen los mejores meses. Por eso también la consigna de hoy, si ustedes creen que va a venir lo mejor en el segundo semestre del año. Tenemos el caso en diputados de que el oficialismo está preparando una batería de respuestas, en este caso estamos hablando de diputados oficialistas, para responder a las recriminaciones que le van a hacer los opositores al jefe de gabinete Manuel Adorni. En este caso se prepara el terreno. El presidente de diputados Martín Menem dijo que va a ser picante esta defensa que va a ser de las respuestas que le va a dar a todos los opositores. Dijo que los 95 libertarios acompañarán al jefe de gabinete en la sesión informativa y es muy probable que también vaya el presidente de la Nación. Esto va a ser el 29 de abril. En el caso Adorni, ayer tuvimos novedades porque hubo 2 nuevas declarantes, en este caso son 2 policías que le habían prestado al jefe de gabinete $70.000 más intereses. Declararon que eso es lo que les debe, que Adorni tiene que pagar antes de noviembre la totalidad del capital más los intereses y que están dispuestas a seguir yendo a declarar en caso de que la justicia lo demande. Las 2 acreedoras son Isabel Molina y Victoria Cancio, madre e hija, que ayer fueron citadas como testigos por el fiscal Gerardo Policita. El caso YPF tiene un segundo round. Aparentemente Argentina está de buenas porque la Cámara de Nueva York frenó una segunda apelación de Woodford Capital, que es este fondo de abogados que había demandado en una primera instancia al Estado argentino, y ahora la Cámara le dio la razón nuevamente a la Argentina y desestimó esta apelación contra el resultado de la última demanda. Le dio doble respaldo a favor de la Argentina el juzgado de Loretta Presca, y en el segundo circuito se canceló la audiencia prevista para esta semana. Estas son las novedades que vienen desde Manhattan. En la causa AMIA hubo novedades porque se ordenó la captura internacional de un líder iraní para indagarlo. Esto tiene que ver con la investigación que todavía sigue su curso. Es Ali Asghar Hezasti y es el ex mano derecha del líder supremo de 1994. O sea, ya pasaron varios líderes supremos en Irán. Bueno, este fue mano derecha en su momento, todavía está vivo, vive en Irán y la justicia argentina lo quiere para declarar. Fue recientemente acusado por el fiscal Sebastián Basso como uno de los integrantes de la banda que pergeñó el atentado contra la AMIA. Respecto de la informalidad, ayer conocimos un dato interesante para conocer cómo está el mercado laboral en la Argentina. Según el INDEC, el 43% de la población activa ocupada trabaja en negro y estos son datos para el cuarto trimestre del 2025. Más de 9 millones de personas entre los hombres y las mujeres. Hay una diferencia a favor de los varones respecto del género femenino. 42% viven y trabajan en negro los varones y casi un 45% las mujeres. 7:15 de la mañana. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now 97.9. Buen día, chicas, ¿cómo andan? Alejandro de Flores les habla. Bueno, la esperanza como motor de la voluntad, ¿no? Sí, me encantaría que baje la
la inflación. Quiero, espero y deseo que baje. Y sí, en qué afecta en todo afecta, en la calidad de vida, sobre todo en poder proyectar y programar cualquier tipo de gasto o poder pedir un crédito como para que uno se pueda desarrollar mejor. Y sí, es la base de todo, de toda la economía, la estabilidad. Así que sí, ojalá que sí venga la desinflación. Excelente, me encantó el mensaje. Muchas gracias por grabarnos este audio. 11 80 697 9 es el contacto de WhatsApp para que nos escriban y también para que nos graben mensajes como el que acaban de escuchar. Tengo algunos mensajes de saludos en YouTube. Está Ale, que siempre nos saluda. Buen día, Juli, equipo. Vamos a Argentina. Dice, creo más en el gobierno que en la oposición. Bueno, son miradas. Silvia dice, buen día. Después, Julieta, ¿qué cumplió el gobierno? Me pregunta Silvia. Bueno, es una decisión que cada uno tiene que tomar. Yo no voy a hacer la lista ahora de las cosas que sí cumplió y que no cumplió. Yo creo que hay cosas que dijo que iban a pasar. Por ejemplo, levantar el cepo, por ejemplo, bajar la inflación. Y bajó la inflación de 218 puntos porcentuales en 2023 a 30. O sea que es una baja importante. 2 días me duró el sueldo. ¿De qué esperanza hablan? Dice Laura. Bueno, perfecto. Entonces la esperanza la perdió justamente porque no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. No llega a fin de mes. Bueno, ¿qué tenemos en el mundo del deporte para redondear? Repasemos un poquito también algunos resultados que se dieron, Juli, en el día de ayer. Te decía entonces ya la victoria de Lanús 1-0 frente a Banfield. Te hablaba también de la victoria de Vélez ante Central Córdoba. Gimnasia, que le ganó a Sarmiento en condición de visitante. Y Talleres, que logró un muy buen resultado. Un 2-1 el equipo de Carlos Tevez frente a Defensa y Justicia. Me quedo con lo que tiene que ver con el partido de Lanús y también con el partido de Vélez. Lanús volviendo a ganar un clásico, no lo hacía desde hace bastante tiempo, desde abril de 2017 para ser exactos, allí en condición de local. Fue mucho más, el tema es la falta de definición, básicamente, ¿no? Eso es lo que le viene pasando a diferentes equipos. Le pasó a Vélez también el día de ayer, un primer tiempo en el cual Banfield logró convertir un gol, pero se anuló ese tanto. De hecho, por un fuera de lugar, Nicolás Ramírez, el árbitro que lo cobraba, fue muy polémico porque fue mínimo el fuera de lugar. Entonces, por eso también la queja de parte del banco de la gente de Banfield. Escuchamos la palabra de Pedro Troglio acerca de esta situación de ese fuera de lugar. Lamentablemente la embocamos, pero bueno, sí, las niñitas las tiran de una manera terrible. Mauro Méndez era el hombre que anotaba y bueno, finalmente ya luego por intervención del VAR se anulaba ese tanto para Banfield. También, bueno, ya más adelante se creía que el partido iba a finalizar entonces con empate. Lanús cambia esa situación y lo hizo Joshan Valois, jugador colombiano, de cabeza conectando además el centro que dejaba Besosi, anotando su primer gol en el fútbol argentino. Creo que muy contento. Desde la mañana lo presentía que iba a hacer gol. Lo hablé con algunos de mis compañeros. Me dijeron, nosotros te respaldamos, te damos la confianza. Haz lo que tú sabes hacer, que son los goles y demostrar. Creo que esto es el trabajo de la semana. Por ahí partidos que me frustraba porque no me salían las cosas bien y bueno, hoy en un clásico marcar mi primer gol es para mí muy emocionante y seguir anotando. Creo que aquí me lleno mucho más de confianza y ya vienen los goles con Dios por delante. Ahí la palabra del colombiano entonces que anotaba, que le daba la posibilidad a Lanús de sumar 3 puntos y de quedar tercero con 22 unidades. Hablando un poco también del duelo de Vélez y de Central Córdoba, decir que Vélez volvió a la victoria ya en condición de local, venía de 2 derrotas consecutivas, había cedido también algunos puntos, vuelve a estar en esa parte alta de la tabla junto con Estudiantes, pero una situación muy similar, un equipo que genera bastante, que tiene un volumen de ataque importante, sobre todo en los primeros minutos de partido, que no lo puede sostener ya cuando se va diluyendo el encuentro, pero sobre todo que no anota. Acá hay que decir, bueno, que hubo una muy buena actuación de Alan Aguerre, del arquero de Central Córdoba, que intervenía entonces para que la diferencia no fuera más amplia después del tanto de Joaquín García ya en los primeros minutos. Guillermo Barros Esqueloto hizo el balance del partido. Bueno, creo que hicimos un muy buen partido. El equipo siempre tuvo la intención de juego, de jugar, de atacar, de ir por los costados, de mover la pelota de un lado al otro. Lo hicimos muy bien y tuvimos situaciones de gol muy claras que lamentablemente no pudimos marcar. Marcamos solamente la primera que llegamos,
por la segunda y después tuvimos muchísimas chances muy claras, pero bueno, definimos mal. No tuvimos suerte tampoco. Ahí la palabra de Guillermo Barros Esqueloto. Les decíamos, un Vélez primero en la tabla, otra vez junto a Estudiantes, y prepara además su próximo partido, que va a ser ante San Lorenzo. Central Córdoba, desafortunadamente, con su con su tercera caída consecutiva. Ahí se enredó, caída con derrota. Su tercera derrota consecutiva. Exacto. También podría ser. Sí. Excelente. Y ahora sí, 7:21 de la mañana, y nos toca las noticias con los protagonistas. Esto es un desfile de audios de todos aquellos que ayer dejaron su palabra en los medios y nos hacen un resumen informativo. La economista Yashi Morales, que participa habitualmente de un programa a la noche en la pantalla de TN, dijo que el Banco Central se puso como objetivo acumular reservas. El Banco Central esta semana ha comprado 457 millones de dólares solo el día viernes. En la semana compró casi 1.000 millones de dólares. Estos números, para contarles un poco de qué se tratan. Por un lado, el Banco Central se puso como objetivo este año acumular entre 10.000 y 17.000 dólares más de reservas. Sí. Ya compró más de 5.000. Sí. Proyecta en los próximos 3 meses comprar más de 6.000 millones de dólares. Y todo esto obviamente tiene un correlato muy importante con la potencial baja del riesgo país y obviamente despeja cualquier tipo de duda de que la Argentina pueda o no pagar sus deudas. Bueno, ahí tenían un resumen de lo que pasó hasta el viernes con el Banco Central. Yo les completo lo de ayer. El Banco Central ayer compró 112 millones, sumó 55% de las metas fijadas para este año. El viernes había comprado, como dijo Yashi, 457 millones, ya acumula 5.100 millones de dólares desde que comenzó el año. Y desde el 2 de enero el promedio diario fue de 100 millones. También subieron los bonos y cayó el riesgo país. Julián Josovich, que es colega, dijo ayer que el gobierno está llevando a la economía por los rieles en los que se propuso hacer y prometió. Antes era, pero la guerra, pero la sequía, pero el FMI, pero la pandemia, y por lo que sea, y eso justificaba todo el rally del dólar, la suba del riesgo país, la caída de las acciones, total era el pero no sé qué. Bueno, ahora al contrario, el gobierno cambió su retórica y dijo, a pesar de la guerra, fíjense cómo nos está yendo. Antes se excusaban y ahora dicen, miren, no nos afecta el contexto internacional, todo lo contrario, nos está yendo bien, o no nos está afectando tanto como nos hubiese afectado bajo otras circunstancias. Maximiliano Montenegro, periodista y economista, en Ahora Play dijo: el gobierno tiene una super oferta de dólares. El gobierno tiene hoy todo abierto y todos los botones para tocar en el tablero de la política económica. Tiene todo el margen porque tiene una super oferta de dólares. Efectivamente está haciendo lo correcto, está comprándose todos los dólares que puede, está bajando la tasa de interés para que no se le mueran todos los que están endeudados en pesos y ver si le da un poco de aire a la economía. Lo ideal, lo dijo Caputo, ¿te acordás? Lo explicó el año pasado, es que los dólares entren del colchón, salgan del colchón, vayan al sistema financiero, o que directamente la gente, ¿te acordás? La competencia, la dolarización endógena, que la gente use sus dólares para comprar propiedades, para comprar autos, para comprar electrodomésticos. Bueno, eso no está pasando y el gobierno reconoce de que los argentinos quieren usar los pesos para transaccionar y los dólares son como refugio de valor. Ahí tienen una radiografía de lo que está esperando el gobierno respecto de los dólares ahorrados, pero también por otro lado, ayer el dólar mayorista cayó a 1.380 pesos y el minorista está por debajo de los 1.390. Esto quiere decir que a pesar de que el Banco Central compra 100 millones por día, no hay demanda de privados. Esto quizás por la suba o el aumento de la demanda de dinero de pesos. Luis Caputo, como les dije, estuvo en Rosario. En Rosario se expresó no solamente sobre el libro de Salvador Di Stéfano, sino también sobre la economía. Se le preguntó por la inflación. Luis Caputo dijo que la inflación de mañana será de más de 3% por hoy. Mañana va a estar el número de inflación, que seguramente será arriba del 3%, porque digamos hubo un shock que evidentemente tuvo impacto en todo lo que está relacionado con el petróleo. Esto es desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte. Tenés temas como la educación, que como sabés en marzo tiene su estacionalidad, pero a partir de abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento. No hay ningún trade-off ahí. Vamos a ver desinflación y vamos a ver crecimiento. Hoy tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos previsibilidad. Están viniendo las inversiones en el mundo y los ahorros están debajo del colchón. Lo único que necesitamos
es que vayan al sistema financiero, que esos ahorros se vuelquen al mercado de capitales. Entonces vamos a empezar a ver mucho más desarrollos inmobiliarios, vamos a empezar a ver mucho mayor desarrollo de infraestructura, las pymes van a poder descontar cheques o facturas a una tasa mucho más razonable. Entonces, eso empieza a crear un círculo virtuoso y Argentina, insisto, tiene todo. Tiene absolutamente todo, porque tiene los recursos naturales, tiene el capital humano y de vuelta tiene los ahorros acá mismo. Ahí lo escucharon al ministro de Economía ayer por la tarde. En este momento está viajando directo a Washington, donde se celebra el evento más importante del Fondo Monetario junto con el Banco Mundial, que se llama el Encuentro de Primavera. Ahí se va a encontrar con sus pares y también con otros banqueros centrales del mundo. 7:26 de la mañana. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90.
1180 697 9. Excelente la radio, chicas. El país va a estar mejor, eso seguro. Cuando baje definitivamente la inflación, se les va a acabar el curro a un montón de gente que de eso vivían y vivieron un montón de tiempo. Beso y genial el programa, Julieta, una genia. Bueno, muchas gracias. Ya saben, 1180 697 9. Ahí nos pueden dejar el mensaje, ahí nos pueden llamar. No, nos pueden llamar para grabar, ¿no? Pero también nos pueden escribir. Sí, ahí también nos pueden dejar mensaje. También lo pueden hacer en el canal de YouTube, por supuesto. Y ahí los vamos a estar leyendo. ¿Cuál es la consigna? ¿Ustedes creen que el país puede estar mejor? ¿Creen que en los próximos 6 meses del año van a mejorar las cosas respecto del primer trimestre o no? Esa sería la consigna, así que los escucho. En la Argentina, el mundo es al revés. En la Argentina, el precio del combustible gasoil mayorista es 7% más caro que el minorista. ¿Por qué pasa esto en un país como Argentina y no pasa en el resto del mundo? Más allá de la guerra. Porque en Argentina se decidió, hace aproximadamente un mes, que había que tener un tope para que los combustibles no subieran más de lo que suben en el planeta. Y no es razón por la cual el precio en Argentina suba más que en los demás. Simplemente Argentina está en un proceso de desinflación y ese proceso tiene un impacto directo en el bolsillo de la gente muy distinto al que podría tenerlo en países de la región, en países de en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos o México, o incluso también en países de Asia y Medio Oriente. ¿Por qué la principal empresa de combustibles de la Argentina decidió tomar una decisión estratégica y ponerle un tope al precio de aumento? Primero, porque controla más del 55% del mercado. Segundo, porque en coordinación con el gobierno nacional pensaron que esto sería mejor para la población y no así para el negocio o para el mercado. Esto generó este desequilibrio, algo que pasaba habitualmente en los gobiernos anteriores, que es que el precio que cargan los camiones, los fletes, las grandes compañías e incluso que utilizaban el combustible que utilizaban los sectores más productivos como oil and gas, minería y agro, se vean más perjudicados. Quienes tienen espalda financiera para solventar este 7% más caro que el precio promedio, no tienen problema. El problema está en quienes son independientes. Entonces, acá el problema sería qué va a pasar con este amague constante de un alto al fuego y de un fin de la guerra. Si el sector agropecuario se queda con la idea de que Trump finalmente hoy, en una reunión que se va a organizar en Pakistán, que si no es hoy, va a ser mañana, que finalmente esta conclusión podría llevar al fin de la guerra, entonces va a haber una especulación de cuándo vender la cosecha gruesa, que está conformada por un maíz récord y una gran parte de la soja a un mejor precio. Si esto pasa, es probable que se alenten el ingreso de las divisas al Banco Central. ¿Por qué? Porque se podría especular con que si termina la guerra y baja el precio del petróleo, que está cerca de los $100, entonces el gasoil mayorista podría volver no a niveles anteriores, pero sí a niveles más bajos. Y eso implicaría un pago menor del flete. El aumento del flete no solamente complica a los colectivos, complica al transporte terrestre, complica el transporte de larga distancia y complica el transporte aéreo, a tal punto que en algunos países, como en Italia, se han suspendido vuelos y han cerrado aeropuertos. No por el precio, sino por la escasez. Por suerte en Argentina tenemos petróleo, somos un país petrolero que tenemos una balanza energética superavitaria. Hoy estamos exportando en lugar de importar, lo mismo pasa con el gasoil. Pero no podemos lidiar con el precio porque la materia prima principal la impone el mercado internacional y el commodity petróleo, en este caso el Brent, sigue subiendo o al menos se mantiene estable en un nivel altísimo, 40-50% más que antes de que comenzara la guerra. Para que tengamos una idea, en un informe interno del sector que se conoció ayer a la tarde sobre distribuidores de grandes consumidores de combustible, los aumentos acumulados a marzo ya dan 35% en el gasoil. ¿Saben de cuánto fue en todo 2025? 45%. 20 puntos más que la inflación. Quiere decir que en solo 3 meses en Argentina el precio del gasoil subió casi el 75% de todo el aumento del año pasado. Esto sin guerra.
Es muy probable entonces que este año, si el petróleo no baja, el gasoil se encarezca notablemente respecto al año pasado y eso deje un piso más alto para el transporte, tanto para los combustibles líquidos minoristas como para los mayoristas. ¿Qué puede pasar? Varias cosas. Que el petróleo baje y que en algún momento los precios se acomoden, que haya una caída en la demanda de los fletes, entonces todo se ralentice, que haya medidas de fuerza de los autoconvocados, como pasó con los camioneros, que haga frenar exportaciones enteras, en este caso de la cosecha gruesa, pero puede pasar con otras exportaciones a puertos del mundo, que finalmente esto nos perjudique económicamente. Por ahora, todo se mantiene en un status quo. Hay reclamo, pero no hay freno. Si se frenan las exportaciones, Argentina entra en problemas. Si se termina la guerra, Argentina tiene una opción, que sería empezar a exportar todo lo que el mundo demanda. La conclusión la vamos a conocer una vez que pase esta situación de guerra en constante movimiento. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. ¿Cómo está el tiempo? Bienvenido Ezequiel Marcusi, ¿cómo estás? Buen día, Juli, Paula, muy buenos días para ustedes. Bueno, está muy lindo el tiempo, porque vamos a tener buenas condiciones gran parte de la jornada. Y aclaro esto de gran parte de la jornada porque la idea es que hacia el final de este día tengamos algunas precipitaciones ya. La idea es que tengamos hoy viento del este-noreste, un poco más intenso que ayer, la máxima rondando los 25 grados y hacia el final del día llegarían las lluvias. Lluvias que se van a extender durante todo el día miércoles, así que una vez que arranquen no van a parar hasta, te diría, gran parte del jueves, o sea, todo el miércoles y gran parte del jueves. Así que, bueno, hay que esperar que arranquen y después no van a parar por unas cuantas horas. En cuanto a alertas en el país, lo más importante, vamos a tener que estar mirando el norte-noreste argentino, porque ahí ya se están formando lluvias y tormentas fuertes. Hay 10 provincias con alerta por tormentas y 5 de ellas con alerta naranja. ¿Qué quiere decir esto? Que las precipitaciones pueden incluso superar en algunos puntos los 150 milímetros. Esto realmente es muy significativo porque donde se van registrando estas precipitaciones seguramente va a haber inconvenientes importantes. Ahora ya hay formación de tormentas en Formosa, en Chaco y en algunos sectores de Córdoba, pero la idea es que haya tormentas fuertes también en el norte de Santa Fe y parte de Corrientes. Así que vamos a estar muy atentos a esa zona del país. Entonces recordamos para hoy en Capital Federal buenas condiciones hasta la noche, ahí desmejora con la probabilidad de lluvias, la máxima 25 y el que sale ahora ya se encuentra con muy buenas condiciones porque la temperatura ronda los 20 grados, así que con una remerita estás perfecto. Excelente, gracias Ezequiel, estamos en contacto. Hasta luego, chao, chao. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now. 97.9. Momento de hablar de Champions, porque tenemos también jornada, la vuelta de los cuartos de final entonces de la Champions League. 2 partidos entonces en este día martes. Barcelona que va a estar enfrentando al Atlético de Madrid, Barcelona siendo visitante, y del lado también del Liverpool recibiendo en Anfield al Paris Saint-Germain. Quedarnos con el partido entonces del Atlético de Madrid ante el Barça. La presencia de varios argentinos que están en un muy buen nivel, seguramente con un equipo defensivo con el cual salga el Cholo Simeone, un 5-4-1 con la presentación y los minutos también suficientes para jugadores de la categoría de Julián Álvarez, que viene de marcar un golazo también en ese primer partido, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, algunos de los que se van a reportar entonces con esta titularidad. 2-0 gana el Atlético de Madrid esa serie contra el Barcelona y habló el Cholo en la previa del compromiso. Todavía no di la formación, normalmente se la doy a ellos cuando son las 7 de la tarde que estamos en el hotel y siempre ahí tengo tiempo hasta decidir quiénes empiezan. Convencido de lo que necesitamos, estamos convencidos de lo que vamos a ir a buscar. Nuestro objetivo es seguir adelante y jugaremos el partido para que suceda eso. Se juegan como venimos compitiendo contra ellos, sabemos el rival que nos vamos a enfrentar. Tenemos la conciencia de saber el rival bueno que vamos a tener enfrente, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar.
Bueno, el Cholo que también entiende que le ha ido agarrando un poco la mano al Barcelona porque se han enfrentado muchas veces en el último tiempo. Ya los conoce. Sí. De hecho, bueno, tuvimos compromiso por liga entre ellos. Ahí aguantó muchísimo el Atlético de Madrid, pero no se pudo quedar con los 3 puntos. Y bueno, ahora cuenta con una ventaja con un 2-0. Creo que también el Cholo aprendió de lo que fue ese partido de Copa del Rey. El Barcelona, que marcó 3 goles, estuvo a un gol de igualar la serie. Atlético de Madrid tiene una ventaja de 4 tantos del primer partido y estuvo cerca también de quedar afuera. El Barça de Hansi Flick, que hizo reconocimiento de campo, que parece ser que se quejó ante la UEFA de un tema de la altura del césped allí en el estadio. Esto porque le cambia, por supuesto, la dinámica también al balón. Ojo con el Barcelona, porque no ha logrado avanzar en las 3 eliminatorias anteriores que tiene ya en fase definitiva de Champions, en las que perdió en casa. Es decir, el Barça no ha remontado una serie en las últimas 3 eliminatorias en donde ha tenido que visitar a su rival, y el Atlético de Madrid, que viene con muy buenos números porque no ha perdido en esa fase eliminatoria de Champions allí en casa. Vamos a ver qué ocurre. Del lado del Liverpool, decir que si bien es local, y creo que la localía también y el escenario de Anfield es otra cosa para recibir al PSG, el equipo de Luis Enrique está muchísimo mejor. El resultado fue corto, el 2-0 en el Parque de los Príncipes. Se quedaron también con muchas acciones allí sin que se pudieran concretar. Y va a ir por más, un conjunto sumamente ofensivo, una mitad de la cancha con unos jugadores absolutamente increíbles, que se conectan bien, que tienen muy buenas sociedades, la velocidad, la dinámica. Y un Liverpool afectado también, que no se ha visto bien el equipo de Arne Slot en los últimos compromisos. Luis Enrique hizo también ese balance del partido y tuvo una anécdota particular de cara a lo que tiene que ver con este regreso para el Anfield. Él habla de que él volvió a Anfield, dice, volvió a uno de los mejores estadios del mundo, lo disfruté bastante. Recuerdo que obtuve los tiquetes porque Luis García jugaba ahí. Él me dio los tiquetes. Y fue muy especial. Y ahora es muy diferente de lo que vi en el pasado. Igual lo voy a disfrutar mucho. Hace referencia allí, estaba la pregunta del colega, del periodista, que le referenciaba un partido al que Luis Enrique va cuando se retira como jugador. Y dice Luis Enrique que él no recordaba eso, pero que sí, que él quería ir a Anfield por lo que significaba, ¿no? Esa cancha de Liverpool fantástica. 2-0 gana entonces el Paris Saint-Germain al equipo de Slot, en lo que puede ser el último compromiso, además en Champions, para el egipcio Mo Salah. De acá Mercedes, tengo la esperanza de que le vaya mejor. Apostamos por el cambio en mi casa, así que la veo difícil, pero bueno, esperemos que sí. Saludos. Gracias por el mensaje. La verdad es que me gusta la gente que, a pesar de que no está tan convencida, le pone onda y dice, bueno, ojalá que sí, por el bien de todos. En YouTube también hay mensajes. Dale. Silvia, que dice, bueno, que la realidad es que está todo muy complicado. Correcto. Lo dice ella, dice, estoy triste, no es que esté enojada, pero sí estoy triste con la situación que se está Silvia, viviendo. Arriba ese ánimo. Y también, bueno, con el tema, por supuesto, de diferentes funcionarios y demás. Dice, bueno, bajo la inflación, pero a costa de qué, de pisar salarios, y esto implica menor poder adquisitivo. Y Laura Verónica, que también, habla un poco de la situación laboral y de la salida también del recorte en diferentes organismos. Dice, estoy desesperada, tengo 2 hijos y a veces no me alcanza para llegar a fin de mes. Todas las realidades son las mismas, o sea, hay realidades como esa, hay realidades de gente que hoy le va mejor y entonces sigue apoyando a este modelo. Son las 7:44 y les recuerdo la consigna. ¿Ustedes tienen esperanza? ¿Creen que les va a ir mejor en lo que queda del año respecto al primer trimestre? ¿Cómo esperan que sea este 2026? 11 80 697 9. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. Entramos en el día 46 de la guerra y a pesar de que hay un semi-alto al fuego, siguen en constante conversaciones tanto Irán como Estados Unidos a larga distancia o en larga distancia. Estados Unidos e Irán se volverán a reunir. Esto sería entre hoy y mañana. Los analistas habían especulado con que podría haber
o podría haber habido una reunión en la propia Casa Blanca, se desestimó esta posibilidad. Ahora dicen que será nuevamente en Pakistán, en Islamabad, donde se hizo la última reunión el fin de semana, para acordar la entrega del material nuclear, según dice Estados Unidos, de parte de Irán, y para firmar finalmente la paz en Medio Oriente sin ningún pero. La cúpula iraní estaría dispuesta a entregar todo su uranio a Rusia en acuerdo con Washington, dijeron los medios norteamericanos de palabras de Trump. Mientras tanto, Estados Unidos negocia un acuerdo con Irán que le daría tiempo, una vez más, para terminar de desarmar todo este conflicto bélico que tiene a más de 17 naciones en Medio Oriente involucradas. Estados Unidos propuso una suspensión de 20 años de toda actividad nuclear, no solamente para Irán, sino para todos aquellos países que están aliados. Trump, además, se enfrentó con el Papa León XIV. Lo criticó y dijo que él no entiende de lo que habla o de lo que dice respecto de la guerra. León XIV había dicho que la guerra no era una situación benévola para el mundo y que no debería haber ocurrido. Trump lo criticó y le dijo que sus críticas no le importaban y que esa crítica se le tenía que hacer a Irán. El Papa le respondió que no le tiene miedo. En Dubái hay una situación crítica económica por la situación de la guerra, justamente porque Dubái es un país o es una zona, una región, un distrito dentro de Medio Oriente que demanda mucha mano de obra temporal de países limítrofes o de países de la región. India y Pakistán son dos países que le proveen mano de obra calificada para hotelería y construcción. Bueno, aparentemente la guerra paralizó la economía y entonces los trabajadores migrantes que van a los Emiratos Árabes Unidos, que llegan de la India, de Pakistán y de otros países, están pagando las consecuencias. Según los diarios de Medio Oriente, dicen que la hotelería está afectada y hay suspensiones temporales de empleo, va a haber recortes salariales e incluso la repatriación de todas esas personas que hoy no están trabajando, pero que sí están en suelo de Emiratos Árabes Unidos. Costa Rica también dijo que declaró a grupos terroristas a la Guardia Revolucionaria de Irán, a Hamas y también a los hutíes. El gobierno costarricense tomó esta decisión para alinearse con la Casa Blanca en este caso e hizo un comunicado oficial. El transporte marítimo en el estrecho de Hormuz sigue siendo el conflicto, por ahora está bastante frenado. El día en que Trump dijo que se iba a ocupar de hacer un bloqueo selectivo, ese día, el domingo, pasaron 19 buques en ambas direcciones. Bueno, ayer solamente pasaron 4. Y esto tiene que ver con el temor que tienen las grandes empresas navieras y los seguros de esas empresas de tener o sufrir alguna represalia bélica, es decir, que se los hundan justamente por pasar en el medio del conflicto. Así que comercialmente el estrecho estaría o está abierto, pero hay una ralentización del comercio internacional de buques de carga de un lado y del otro, en las dos direcciones. El petróleo ayer volvió a subir cerca de los $100 el barril. Volvió a derrumbarse cerca de la tarde, hoy a la mañana estaba volviendo a querer subir, pero se está manteniendo entre los 95 y los $100, depende el tipo de petróleo. Sin embargo, la OPEP, que es la organización de los países petroleros concentrados en Medio Oriente, dijo que la producción cae a mínimos históricos por la guerra y se desplomaron en 8 millones de barriles diarios hasta alcanzar 21 millones de barriles en todo el mes de marzo. Esto es un problema porque si cae la oferta, claramente la demanda se mantiene constante y eso no solamente sube los precios, sino que genera cuellos de botella o embudos en los sectores productivos. En materia internacional, tenemos muchas noticias que llegan por otras razones que no tienen que ver con la guerra. Ayer, por ejemplo, en España, los diarios dieron cuenta de una investigación que está llegando a su fin por una imputación. Esta es una imputación penal a la esposa del presidente Pedro Sánchez. Fue acusada de tráfico de influencias. En este caso, el juez Juan Carlos Peinado imputó a Begoña Gómez, que es la mujer de Pedro Sánchez, tras haberla investigado penalmente después de varios años. En el sector aerocomercial las noticias no son buenas, pero hay algunas ventajas respecto a la caída de los pasajeros y la reducción de las rutas aéreas, sobre todo en Estados Unidos. Aparentemente, el CEO de United Airlines, que tiene su sede central en Chicago, planea una fusión con su principal competidor en los Estados Unidos, American Airlines. Las dos empresas, que son las dos más grandes de las 4 principales en Estados Unidos, estarían sentadas a la mesa para tratar de cerrar un acuerdo millonario. Juntas podrían controlar más de 1/3 del mercado aéreo, no solamente norteamericano, sino también regional.
En Venezuela hay novedades respecto de Chevron. Chevron expande sus operaciones en ese país con un intercambio de activos. ¿Cuál es la idea de la compañía petrolera? Que el acuerdo le permita aumentar en un 49% la participación en un yacimiento masivo en la faja petrolífera del Orinoco. Así lo describió la empresa a la bolsa en un comunicado oficial. El Estado de Venezuela le otorgará a la petrolera los derechos para desarrollar la segunda área más importante de ese país. Por último, dos noticias que vienen, una de la región, el Mercosur. El presidente uruguayo, Yamandu Orsi, se reunió y habló con Xi Jinping, el primer ministro de la China o el representante del gobierno chino, y dijo que se reunieron para afianzar una relación comercial. Esto incluye al Mercosur. Se emitió una declaración conjunta de 32 puntos. China quiere impulsar el comercio con el bloque Mercosur porque considera socios estratégicos a todos los países que lo integran. Entonces, esto va a competir justamente con lo que quiere hacer Mercosur con la Unión Europea. Y a su vez, también los países del Mercosur están conversando con Estados Unidos, así como lo hizo la Argentina, para avanzar en un acuerdo bilateral en cada caso. Por último, para cerrar, hay una operación de dos grandes compañías multinacionales que se dedican al espectáculo. Esto comenzó el año pasado, pero todavía no se determinó si se va a cerrar o no, según lo que diga Defensa de la Competencia en los Estados Unidos. Se trata de una compra de la compañía Paramount, que produce no solamente contenido audiovisual, sino también tiene muchos canales de entretenimiento, para quedarse con los activos de Warner Brothers, entre otros, propiedad de, en su momento, Ted Turner, que se vendió a Discovery Channel y que son no solamente dueños de esos canales, sino de CNN Internacional y también del canal deportivo TNT. Bueno, las celebridades de Hollywood, las más importantes que se puedan imaginar, firmaron una carta y se opusieron a este acuerdo millonario, que se habla de que son más de 70.000 millones de dólares. Están intentando que se suspenda la fusión justamente porque dicen que el acuerdo podría generar un mayor desempleo en la industria y hacer que caiga la calidad del nivel que Hollywood está acostumbrado a tener para la producción de películas, series y canales de noticias en este caso. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. El camino suena así. Es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King, vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now. 97.9. 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo.
After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días.
Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. El día ya está en marcha. Now, acompaña. Las 8 de la mañana en la República Argentina. Placer de sumarme, un verdadero gusto como siempre. Buena mañana para todos. Un lindo martes tenemos en perspectiva, como decía Ezequiel Marcusi. Hasta la noche a disfrutarlo a pleno, porque el día va a acompañar y va a haber sol. Después veremos qué pasa con estos pronósticos y estas alertas que ya rigen en determinadas jurisdicciones. 14 provincias bajo aviso de intensas lluvias, granizo, etcétera, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, aparte de Córdoba y Santa Fe, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, hago un punto ahí Sí. en Tucumán porque Juli efectivamente no se ha recuperado de lo que le ha venido ocurriendo en las últimas semanas, y las zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén, donde también habría fuertes precipitaciones, como decía recién Ezequiel. Lo remarco porque me da la impresión que el sol y que el buen clima va a tener una especie de quiebre, ¿no? A partir de esta tarde-noche, y veremos cuántos días nos adentramos un poquito más en una cuestión más otoñal, porque la verdad es que es casi primaveral lo que No, nos esto es atraviesa para mí el otoño, verano, ¿no? ya te lo digo. Sí, vos estás como con Ofuscada. verano, y Paulita dice, bueno, tampoco es tanto el calor, porque a mí me gustan arriba de 30, pero O estás sea, a buenas. calor no hace. Ay, chicos, No. No, pero es que sí, se siente un poquito el calor todavía en la ciudad de Buenos Aires. Paulino quiere mediar, no Sí. sabe cómo hacer. Sí, yo tengo acá, digamos, una mediación permanente Sí, cada mañana. constante. Es más, cuando ustedes no nos ven, pone las manos así para separarnos. Y la humedad es toda, ¿no? Un poquito Toda. bastante amplia, digamos, ¿no? Toda, bastante toda. amplia. No faltó ninguno de los integrantes del comité de crisis de humedad. No, no. Bueno, me impactó mucho cuando venía escuchando las definiciones muy buenas en términos de las fusiones que se vienen en los Estados Unidos, digamos. Cómo ¿Viste eso? el mundo va tendiendo a concentrar cada vez más negocios, ¿no? Las dos aerolíneas que buscan concentrar ya más del 30% del mercado aerocomercial Correcto. de Estados Unidos y de América, United y American, ¿no? Sí, así es. Después lo que vos contabas respecto a la resistencia que generan los actores es algo natural, digamos. Si vos haces una fusión de grandes jugadores del mercado de audiovisual, de medios, de producción de cosas, naturalmente cuando vos concentrás, vos no duplicás estructuras, reducís estructuras administrativas, contables, etcétera, pero además producís probablemente menos, no más, porque justamente estás haciendo una fusión para achicar, abaratar costos, probablemente imponer condiciones a los actores respecto a cómo grabar o dejar de grabar. No es lo mismo que actores o periodistas tengamos 5 opciones, 10, 20 contractuales, Claro, menos que competencia. tengamos una. Es menos Claro. competencia. Y también es el control de la información. También. También es el control de la información, que a todo gobierno le es muy placentero, siempre y en todos los casos. Esta sería un poco la fusión de la cual dabas cuenta que hay resistencia en el mundo de los actores, en el mundo de Hollywood, en los Estados Unidos, por Paramount. Y Warner Brothers. Y vos Warner fíjate que esto empezó Netflix queriendo comprar Warner Brothers. Claro. Y se suspendió porque después de mucha investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en Estados Unidos, desistieron de hacer esa compra millonaria que estaba en casi 80.000 millones de dólares, cash al contado. Correcto. Porque no veían la salida legal. Es decir, se iban a imponer mucho legalmente. Bueno, ahora Paramount sigue en la carrera. O sea, si iban a imponer muchos legalmente, significa que iban a cooptar muy buena parte de porción del mercado, por lo tanto Y el la Estado podría competencia decir, iba a resentirse. no, y que el Estado les iba a decir, bueno, vas a tener que desvincularte de esta compañía, vas a tener que vender esta otra. ¿Te acordás lo que pasó con Visa en el 2016 en Argentina? Claro, en Visa Bueno. 2016, y lo que el gobierno amenazó que podía ejecutar en el caso de la fusión. Correcto. La más importante, Cablevisión y Multicanal era. Sí, y hubo muchas. Tuviste Bimbo y Fargo, tuviste esta que vos decís, la de los cables. Se consolidó. Y después ahora la de Clarín con Clarín con Telefónica. Personal o Telefónica. No, Personal y Telecom. Personal y Telecom, que se unifican. No, pero ahora está la de compra de Clarín Claro, Telefónica. claro, vos decís Telefónica sería Personal, porque Claro. Clarín es el grupo controlante. Exacto, con lo cual el gobierno amenazó con que eso era, no lo iba a aprobar, ¿te acordás? ¿En Sí, qué sí, quedó me eso? acuerdo perfecto y todavía está en veremos eso. Y no lo aprobó todavía, pero No lo ya se aprobó. están ejecutando planes de inversiones, han hecho determinados anuncios, la sinergia se ha producido de hecho. Bueno, nada, son cosas que el mundo está teniendo aquí y allá. Y después me impactó, sí, que es muy descriptivo de el esquema Trump de poder, definitivamente, que en Venezuela finalmente le dieron una de las cuencas más importantes del Orinoco a Chevron. Sí.
y se la firmó Delcy Rodríguez, que pasó a ser la empleada del mes de Estados Unidos. Claro. Y que pasó de ser alguien muy contestatario, ¿no es cierto?, al mundo republicano, liberal, al mundo occidental, a ser un aliado estratégico. Y por lo tanto, ya no hay mucho tamiz respecto a los cuestionamientos que existían en cuanto a la falta de libertades, en cuanto a un proceso político casi dictatorial, como hablamos durante tantos años, aquí, allá, en distintas jurisdicciones. Esto es muy importante entenderlo, digamos, cómo el mundo de los negocios muchas veces ordena inclusive el planteo de ideas. Ahora, el problema es, uno tiene que claudicar las ideas en virtud de la economía, si me conviene más o menos. Los regímenes son más amigables, menos amigables, en tanto y en cuanto me den los recursos estratégicos, independientemente de lo que le pase puertas adentro a la gente, porque todavía sigue habiendo presos políticos. Todavía hay falta de libertades en Venezuela. Todavía hay escasez de todo. Todavía hay escasez de todo y por cierto, no hubo una normalización institucional del país, que está en una verdadera anomalía, que está consolidando un régimen político que se consolidó fruto de un fraude electoral. Bueno, vos mostraste en pantalla... O sea, no estamos frente a un Trump que batalla por la libertad, claro. Está claro, ¿no es cierto? Me vos parece lo más mostraste relevante en pantalla una manifestación popular hace un mes menos, 2 semanas. Yo mostré una hace 2 semanas, sí, y que terminó con la represión. Nunca llegaron hasta el Palacio de Miraflores, la policía actuó, siguen existiendo las brigadas rojas, qué sé yo, estas cosas. Después discutimos la mayor o menor intensidad. Ahora, Diosdado Cabello sigue empoderado como antes. El gabinete está compuesto por el chavismo residual, digamos, y María Corina Machado no ha podido volver a Venezuela. Y la oposición no puede presentar una oferta electoral alternativa. Insisto, me parece muy importante, porque además en esto Trump no mintió. Dijo, mi interés estratégico es el petróleo. Y nosotros vamos a cooptar el petróleo de Venezuela. Bueno, ayer le firmaron que uno de los yacimientos más importantes, como decir, le entregamos parte de Vaca Muerta a Chevron en la Argentina. Punto, sin más. Un acuerdo a sola firma. Claro. ¿Se entiende? Y se retira y se repliega YPF. Ya había ocurrido algo muy importante. El Congreso, con la mayoría chavista, la semana pasada había aprobado que el control minero, que estaba reservado solo y era facultad exclusiva del Estado venezolano, pasó a ser parte de el control de empresas norteamericanas a las que se les cedió las producciones de manera contractual directa. Claro. Entonces, bueno, me da la impresión que también eso empieza a hacer demasiado ruido. Ya no es solo la incursión en el Medio Oriente, sino que son todas estas cosas que un poco definen cómo está actuando Trump en distintos episodios, ¿no? Bueno, 8:07 en la mañana. Vos sí que tuviste ayer una jornada linda, Paulita, ¿eh? No. Gran victoria de Lanús, contó hace un rato. Hubo de todo. Hubo de todo. Gran victoria de Vélez, que se reencuentra con la punta del campeonato. También. Con buena performance, con además, buena con actuación dinámica. De colombianos ahí en el medio, ¿sabes? Claro, vos estás contenta porque hubo varios goles colombianos, claro. ¿es Sí, cierto? hubo el gol colombiano fue justamente para Lanús, para la victoria. Y del lado de Vélez, la gran actuación de Álvaro Montero, el arquero titular de Guillermo Barros Esqueloto, hombre de selección Colombia, también Álvaro es colombiano. Montero. Claro, exacto, que no es el titular. Se está disputando la titularidad entre él y Camilo Vargas, que está en México. Es probable que Camilo sea, según lo que tengo entendido. ¿Vos crees que probablemente sea Álvaro? Puede ser Álvaro. La verdad que es una lástima cómo empiezan a surgir estas dudas tan cercano. Vos decís que debería ya estar consolidado el arquero, digamos, y como el Dibu Martínez en la Argentina. Creo que debería ser Álvaro. Respecto al Dibu Martínez, ¿tuvimos novedad? ¿Está bien? No está bien, está bien. Con él no hay problema. El tema sí es con el Cuti Romero. Cuti tiene 8 semanas para la recuperación, llega demasiado justo. Llega muy justo, llega a 10 días. O sea, sin actividad física, a 10 días empiezan a buscar allí reemplazante. Ya te voy a contar eso también. ¿60 y cuántos días? No, 50. No, 58. La cuenta regresiva es... 58 hay un cartel de naranja, ¿vieron? Sí, perdón, lo vi. Sí. No importa, cuando uno entra por... De una tarjeta de crédito de una fintech. Eso, correcto, de un grupo financiero muy importante en la Argentina. Bueno, que tiene un conteo, digamos. Que va diciendo... Bueno, y ayer volvía y vi 59 días. Dije, claro, 59... 59 ¿cuánto? Claro, ya te perdiste. Poco, y sin embargo, el clima mundialista... Claro, están empezando a aparecer los carteles en la vía pública, por ejemplo, de una marca nacional de electrodomésticos que hizo, ¿te acordás? Una promo muy especial que si ganaba la selección te devolvían la plata del televisor que comprabas, ¿te acordás? Correcto. Bueno, ahora ya empezó de nuevo. Y si vos viajás por Juan B. Justo o por Córdoba, te vas a encontrar con esas gigantografías.
Está muy bien. Bueno, ahora viene mucho clima de marketing mundialista. Claro, eso lo aprovechan, ¿no? También Sí. marca lo que dice Juli. De todo empieza a aparecer. Para La cambiar creatividad. televisor, para muy cambiar la tele es básico también esta semana. Y de paso campañas de impulsa un marketing poquito, y todo. ¿no? Claro, consumo. Y a fines de abril está el no sé qué Cybermonday y no sé cuánto, que va a haber, digamos, propuestas de todo tipo, calibre y Respecto color. a mundial también. Sí, muy vinculado. Mientras no recarguemos las tarjetas y después entremos en mora, está todo válido. Claro, y después Sí. vamos a recibir los consejos de Juli con qué compramos, de qué manera, ¿Cómo se paga la convienen tele? las cuotas. ¿Cómo se paga la Claro, tele que está compraste? Exacto. Sí, te va a decir, sacá los dólares del colchón, andá. Y no te queda opción. No, eso te lo va a decir Caputo. Después de un ratito vamos a hablar un poquito de Pero todo viene lo mejor. Bueno, sí, siempre Tiene viene lo razón. mejor. Siempre lo que está por delante es mejor. Siempre, cuando los gobiernos son gobiernos, siempre está por delante lo mejor. Particularmente cuando el metro... Porque además un gobierno, ¿cómo crea expectativa diciendo, che, lo mejor ya pasó? No. Lo mejor siempre está por... Siempre. La oposición también dice, lo mejor está por delante con el cambio de gobierno. Cuando yo llegue. 8:10 en la mañana. La pregunta del millón es, ¿dónde estamos? Como siempre, ¿no es cierto? En cada mañana. Bueno, les cuento un poquito por dónde andamos, más allá de todos estos temas que han sido muy valiosos en el transcurso de esta mañana. Lo primero es que estamos en la perspectiva de una nueva negociación entre Estados Unidos e Irán. En el medio, el conflicto no cesa, pero bajó en la intensidad, los ataques mermaron de manera creciente a partir de las discusiones que se frustraron en Islamabad el día sábado. El petróleo todavía no está reflejando el acuerdo, No. La zona de tensión se mantiene y los impactos ya están descontados. Porque por más que la cuestión se resuelva, la infraestructura va a tardar en reordenarse, la producción va a volver a fluir con el correr de los días, no será fácil el abastecimiento y los costos logísticos y de fletes no van a mermar de manera rápida y además los seguros van a tener un aumento que no necesariamente va a recortarse, o sea, va a reducirse, va a volver al estadio previo de la guerra de la noche a la mañana, porque en el medio hay incertidumbre sobre cuánto va a durar la paz, cualquiera que se firme, si es que se firme. Así que estamos en una situación como stand-by. Pero en ese stand-by el mundo sigue con incertidumbre tanta como el día de ayer y la especulación sí, más creciente de que finalmente a Estados Unidos, además en este clima mundialista, siendo el país organizador, anfitrión de la mayoría de los partidos, lo único que no le conviene es que la guerra se prolongue. Sí. No solo por la licencia social puertas adentro de Trump, sino por todo lo que implicaría entrar a una Copa del Mundo con un conflicto bélico desatado y con la perspectiva de amenazas veladas de aquellos a los que Estados Unidos eventualmente ataque, particularmente el régimen iraní. Así que efectivamente ese es un tema, yo diría, no menor. El otro tema es, respecto a lo nuestro, que hoy tenemos otra vez postales de un poder político que intenta acercar, cobijar, apuntalar, apoyar, sostener a Manuel Adorni a como dé lugar, jefe de gabinete de ministros. Ayer hubo un respaldo explícito de Karina Milei con Mario Lugones, que fueron a El Malbrán, hicieron una recorrida en el contexto de una protesta que había gestado ATE, un fuerte operativo de seguridad, una especie de vallado para que no haya escrache, para que no haya confrontación. Lo concreto es que hubo una aparición pública de Karina Milei con el propio Manuel Adorni, que además el jueves va a estar yendo con Karina Milei a Vaca Muerta y va a recorrer la zona con Horacio Marín. Mañana el presidente da una entrevista a un medio israelí. Hoy va a estar en lo que va a ser el AmCham Summit. Sí. Y va a estar también Luis Caputo, buena parte del equipo de gobierno. Por supuesto estamos hablando de la Cámara norteamericano-argentina. Estamos hablando de una Cámara muy proclive a validar las políticas económicas del gobierno, que además está buena porque además ha logrado finalmente convencer a buena parte de la dirigencia política de un acuerdo estratégico con los Estados Unidos, como el presidente ha firmado, de inversiones recíprocas, cuyos considerandos todavía no conocemos, nunca fueron explicitados y tampoco sabemos si va a pasar algo por el Congreso o nada. En ese interín vamos a tener muchas definiciones muy cercanas al gobierno de cómo se está observando el futuro argentino, las perspectivas, las previsiones. Yo creo que va a haber definiciones múltles en el transcurso del día de hoy en el centro de convenciones aquí de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, más allá de todo eso, el viernes va a haber una reunión de mesa política, porque el gobierno tiene que ordenar algunos temas. En el medio se esperan los envíos de proyectos al Congreso, por ejemplo, la reforma del Código Penal, con las modificaciones que Máquez dijo que iba a hacer respecto al anterior, con una reestructuración, una síntesis de varias iniciativas y un proyecto que va a tener menos artículos. Hay que ver qué modificaciones sustanciales pueda encontrarse respecto al anterior, si es que las hay. En el medio, Martín Menem confirmó que Adorni va a ir a diputados el 29 de abril. Va a ser picante, compren pochoclos, dijo Martín Menem.
y efectivamente va a ser para comprar pochoclo. Hay que ver si va el presidente Milei, como había prometido, en un posteo, y lo acompaña en una situación muy extraña, nunca ocurrió, tratando de validar él en persona la figura del jefe de gabinete, que va a ser bastante cuestionado y con múltiples reproches por parte de la oposición, en particular de su situación que ya es de público conocimiento, patrimonial y demás, por lo cual la justicia está interviniendo, y ayer declararon las acreedoras que le habían prestado los primeros $100.000 para que pueda comprar el departamento que vivió hasta fines del año pasado en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco. Reconocieron que le habían prestado $100.000, que tenía una tasa de interés del 11% anual, que le deben, o que le debe a Adorni a una de ellas $70.000, y que lo tiene más intereses. Más intereses, y que tiene que pagarlo de acá a noviembre. Sí. Con lo cual Adorni tiene que pagar estos $70.000 más intereses, más los $200.000 mínimo que se comprometió a abonar para terminar de saldar lo que pagó solo parcialmente, con $30.000, que es el departamento de Caballito, donde vive con su familia desde fines del año pasado, con personas que le permitieron entrar jubiladas en esa situación, en ese contexto, a vivir, bajo la promesa de que en el término de un año le iba a pagar los $200.000 restantes para la adquisición y la compra de esa vivienda, fruto de la venta de justamente el departamento de la calle Asamblea en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Hay que comprar esa casa después, al día de hoy, ¿no? Hay que ir y comprar, decir, acá es donde vivió Adorni. Y que, qué sé yo, no, sobre todo por que el te conflicto. hablen, sí, claro. No, y que te digan los propietarios después de Adorni, o los que compraron la casa de Adorni, te van a mirar con lupa, digamos, te van a objetar. No, decir, yo sí sé que están los móviles apostados en la puerta sin parar, yo no me quiero mudar ahí ni loca. Es un tema, qué sé yo. Bueno, Beatriz Alicia Viegas y Claudia Viviana Sbavo, a quienes también se les levantó el secreto fiscal, efectivamente son las que van a declarar en calidad de testigos en el transcurso del día de mañana. Ayer fue el turno, como contabas vos más temprano, de Victoria María José Cancio y Graciela Isabel Molina, madre e hija y madre, por como lo dije, que figuran como prestamistas y reconocieron su carácter de tal de los $100.000 con los que Adorni entró a su primer departamento. Bueno, a propósito de eso, Carrió volvió a escena ayer, cargó fuerte contra Adorni y señaló que Milei no va a lograr la reelección. Taxativa, Carrió, que efectivamente está buscando algún armado electoral de reconstrucción de una especie de Juntos por el Cambio, como quieran llamarlo, de cara a presentarse como alternativa de poder para el año próximo. Va a haber un congreso, incluso una jornada de debate político, qué sé yo, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, la semana próxima, donde va a participar el radicalismo, la coalición cívica, el GEN, otros partidos. Veremos si de ahí surge algo o no. Hay un apetito en sectores de la oposición por buscar quién podría capitalizar, canalizar una oferta superadora en lo electoral, más allá de Kicillof, que eventualmente es el candidato ideal para el gobierno, al que el gobierno potencia, del cual el gobierno habla todo el tiempo, porque lo quiere como sparring, más allá de que algunas encuestas dicen que esto lo infla también a Kicillof y que hay algún riesgo que en el mundo empresario se empieza a percibir, y esto genera algún freno en las inversiones, porque dice, mirá, hasta que todo esto no esté despejado, hasta que todo este escenario de continuidad no esté consolidado, hasta que las reglas de juego no sean reglas de juego que hayan llegado para quedarse, yo tal vez los dólares por ahora no los pongo. Bueno, Kicillof que está viajando a España pasado mañana y va a tener reuniones políticas en España. Empieza a tener un nivel de vinculación con el mundo y demás que intenta generarle un plus respecto al resto de los candidatos del peronismo, que pueden tener un legítimo apetito de también querer ser una opción electoral para un sector de la vida política argentina que ha sido hegemónico, que ha sido el partido de poder históricamente en el país y que hoy está, no digo en retirada, pero en repliegue mucho más chico, mucho más limitado, acotado y con baja preponderancia respecto a lo que supo ser en el pasado. Por ejemplo, ni siquiera tiene la opción de veto en el Senado de la Nación. Por primera vez desde el 83, son la primera minoría, pero no más que la primera minoría, con 24 senadores. Y siempre tuvieron al menos 37 senadores, para bloquear cualquier tipo de iniciativa y al mismo tiempo para imponer agenda a los gobiernos de turno. Bueno, más allá de eso, después están las definiciones de Luis Caputo, que ayer estuvo con Salva de Stefano, en Rosario, anticipando que la inflación va a superar el 3% en marzo. Esto significa que Caputo ya sabe cuál es la inflación. ¿Quién le pasó el dato? O sea, no lo conoce como todos nosotros a las 4 de la tarde. No, pero te voy a hacer una aclaración ahí. El ministro de Economía, tanto el presidente, el jefe de gabinete y el ministro pueden tener 24 horas antes el dato.
Esto es protocolo del INDEC. O sea que a las 4 de la tarde te lo traspasaron, entonces Caputo ya dejó traslucir que va a ser 3-1. Yo no sé si lo conocía o no, o hizo una apreciación, porque ellos tienen un cálculo estimado en dentro del Ministerio de Economía, dentro de política económica. O sea, ellos estiman el dato que hace INDEC. Ahora, ¿él puede conocer el dato antes? Sí. Esto lo dice el organigrama y el protocolo del INDEC cuando tienen el resultado final. No hay ninguna novedad al respecto ni ninguna irregularidad. Tampoco dijo cuál era el dato, pero si vos querés apostar, que hay apuestas sobre cuánto va a ser la inflación, vos podés apostar arriba de 3 o por debajo de 3 y podés ganar si tenés esa información, pero no fue preciso. Todo es una apuesta, digamos, todo es plata, digamos. Y yo lo veo en esos términos. Poco sensibilidad, viejo, poco corazón, ¿no? Sí, Paulita, un poco más de amor, ¿no? No es tanto material. Bueno, no importa, pero tiene razón. No. Definitivamente, Juli, es así. La inflación, mientras tanto, va a ser conocida a las 4 de la tarde, va a ser un dato naturalmente del día. Sí. Está la situación del PAMI muy compleja, nos vamos a adentrar en un ratito sobre el tema, porque hay un paro de médicos por 72 horas, los que capitan dentro del PAMI. La situación es gravosa a tal punto que Patricia Bullrich en Córdoba reconoció la demora de los pagos, aseguró que es una situación temporal que sucedió por la baja de impuestos y el aumento de los combustibles. Le respondió el anfitrión Martín Yerzora, gobernador de Córdoba, denunciando el abandono de los adultos mayores y pidió que pongan la cara y que pongan los recursos, las dos cosas. Que pongan la cara y que pongan los recursos. En el medio los jubilados están sintiendo efectivamente el ajuste que está generando múltiples demoras para ser atendidos, por ejemplo, al mismo tiempo que muchas prestaciones también se dieron de baja. Está la situación de la crisis del transporte, con una reunión cumbre hoy con la Secretaría de Transporte de la Nación, con empresas del AMBA que aseguran que están sufriendo pérdidas diarias por 370 millones de pesos. Hay que ver si eso se destraba o no. Eso se destraba con más tarifa o con más subsidio. Por ahora el gobierno dice ni lo uno ni lo otro. Veremos cómo se resuelve. Mientras tanto, a todo esto, la reunión de vicegobernadores con legisladores en Tucumán, en el no argentino, terminó con un documento, probablemente va a terminar, mejor dicho, con un documento hoy, muy contestatario a la gestión del presidente Milei por incumplir con las obligaciones, por no sentirse escuchados, por recursos que vienen en baja por parte de Nación, con obligaciones que aumentan por parte de las provincias. Por lo tanto, es una manta muy corta que a las provincias les es aún más corta. No solo la baja de la recaudación local, fruto de la merma de la actividad económica en la inmensa mayoría de ellas, salvo excepciones, las hay, Neuquén por caso, y la merma de los fondos coparticipables que envía Nación, que han caído sistemáticamente en los últimos largos 7 meses. Con lo cual ahí estamos en una situación bastante compleja. Hoy se va a conocer además, o se va a definir, quién será el grupo empresario que se quede con las acciones de la compañía estatal Enarsa Citylec, que opera la mayor transportista de energía del país, es decir, la privatización de Transener. Esto no es menor, se va a conocer hoy. Se iba a conocer a fines de marzo, se pospuso para el día de hoy, el 14 de abril. Transener tiene un rol absolutamente estratégico dentro del sector eléctrico argentino. Administra más de 12.400 kilómetros de línea de transmisión en todo el territorio nacional, a los que se suman alrededor de 6.200 kilómetros correspondientes a redes operadas por empresas controladas según la propia empresa. Citylec controla 51% de las acciones de Transener, las cuales están divididas por partes iguales entre Pampa Energía y Enarsa. Por otra parte, el resto de las acciones se reparten entre ANSES, con el 19,57%, y otro 27,78% colocado en la bolsa de valores. Claro, porque cotiza. Cotiza en bolsa. Sí. ¿Quiénes son los que van a quedarse con Transener probablemente? ¿Grupos internacionales? No. Todos nacionales compiten. Desde Geneia, pasando por Edison Energía, Central Puerto, Edenor, de Vila, Manzano, Filiberti, Pampa Energía. Familia Brito, tenés Midland, tenés Cielequi, todas esas son familias que ya están invirtiendo en energía. Con lo cual son la nueva burguesía argentina. A diferencia de los 90, que en el proceso de privatizaciones fueron la mayoría empresas internacionales que entraron, multis, capitales extranjeros. Acá no tenías grandes compañías en ese momento para que compraran ese volumen de negocio. Exactamente. Hoy, con la burguesía nacional en una economía cerrada que consolidó posiciones de hegemonía y dominancia y posiciones dominantes, son las que están comprando. Y cada vez que un extranjero vende, más de 20 multinacionales se fueron del país, los que compraron, todos argentinos. Claro. La mayoría, porque conocen la idiosincrasia, conocen la forma de hacer negocios, porque entienden la lógica con la cual se hace negocio. O sea, que es muy curioso, porque en un gobierno que es proclive a convocar a inversores extranjeros para invertir, que abre las puertas a la inversión extranjera, que es más, puso a Argentina en góndola, y en ese gobierno y en ese contexto y bajo esas reglas de juego,
los que terminan siendo beneficiosos son empresarios argentinos, que son los que rodean un sector del gobierno, particularmente que además está generando múltiples beneficios, ganancias, y que a futuro van a ser los decisores en las mesas chicas de los temas centrales de la Argentina. La política energética, la política vinculada a, además de la energía, precios en distintas áreas que van a ser sensibles, como el sector alimentos, las cadenas de retail, etc. Bueno, ayer Macri reapareció en la Fundación Pensar, mientras tanto, ya casi para cerrar, y advirtió que en la Argentina ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones y que eso hay que cambiarlo. El próximo lunes es la cena de CIPEC y después el otro lunes está la cena de Fundación Libertad, donde va a ir el presidente Milei. Sí. Y hay expectativas a propósito de ello. Hay algunas fotos que ya se muestran de Dante Gebel, tratando de armar una opción de poder, aunque él dice que está para acompañar, para ayudar, pero nunca que efectivamente va a ser candidato, pero hay algunos intendentes que hasta lo miran como una opción. Julio Zamora de Tigre por caso. Pero las reuniones son todas en el exterior, ¿viste? Todas en el exterior. En Europa estuvo hace 2 días. En España, En España. porque se fue después a Suiza, donde hizo Suiza. presentaciones. Él vive en California, pero tiene lazos directos con la Argentina. Sí. Es una anomalía, es un outsider pleno. Totalmente. Así como Milei fue un outsider que nunca había administrado absolutamente nada vinculado al Estado, ni había tenido relación, salvo asesor de Scioli, y después muchos años trabajando en la Corporación América de Ornequian. Ujú. Efectivamente, acá estamos frente a la perspectiva de la idea de consolidar un candidato que además tiene muchos vínculos con la iglesia evangélica. Totalmente. Y no solo los evangélicos, digamos, con sectores naturalmente de la fe. Bueno, así un poco las cosas. En un ratito nos metemos de lleno en la causa Seguros que involucra a Alberto Fernández y las decisiones de Ariel Lijo. La detención de una anestesista por el robo de fentanilo también en el hospital de Vicente López, tema que va a crecer con el correr de las horas. Todas las novedades que surgen del caso Ángel, dramáticas, desgarradoras. Este chiquito de 4 años que tenía más de 20 golpes, todos en la cabeza, que le habrían producido la muerte, los múltiples hematomas con los que terminó su vida por parte de la progenitora y su pareja, y la condena inclusive que hay sobre determinados hechos que se producen y se produjeron en el interior del país y que dan cuenta de una violencia creciente en los núcleos familiares, las relaciones intrafamiliares y también vecinales, donde la gente discute todo el tiempo y hasta termina en situaciones recontra complejas. Sí. Bueno, 8:26 ya en la mañana, temperatura en ascenso, ya arriba de los 20 grados, buen clima. Mañana de martes. Escuchamos King. A 10, un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000.
Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café de 9. Now. Ahora, Tránsito en la ciudad. Romina Wiener, en un día con múltiples accidentes, ¿qué está pasando en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires a esta hora? Romy, bienvenida, buen día. Buen día, Paulino. Bueno, en estos momentos se suma un choque con una moto en acceso oeste. Esto es a la altura del kilómetro 18, muy cerquita del Hospital Posadas, mano a General Paz. La circulación está reducida y está trabando mucho la marcha a los que vienen por el corredor del oeste desde Morón Moreno hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, una Panamericana bien saturada por tránsito fuerte entre 197 y el Camino del Buen Aire, mano a General Paz, y hay demoras en el enlace con Lugones hacia la autopista Ilia. Dentro de la ciudad se suma una colisión entre un auto y una moto en Paseo Colón y Chile. El tránsito está reducido. O sea que más temprano contábamos, Paulino, que hubo una persecución policial donde en el barrio de Villa Urquiza se detuvo a un delincuente que habían robado un auto. Todo esto comenzó en el barrio de Palermo, donde estos dos delincuentes roban un auto que estaba un hombre detenido, lo bajan del vehículo. Yo estaba detenido en un semáforo, lo bajan del vehículo y efectivamente le roban el auto. Y a mano armada en el barrio de Palermo le terminan robando el auto. Esto se da en Ángel Carranza y Nicaragua, justo en esa intersección. Era un hombre de 63 años que conducía un Suzuki Fan. Bueno, cuando empiezan a ver los antecedentes de los delincuentes, que son dos hombres, escucha esto, tienen antecedentes y 48 veces uno de ellos fue detenido por trapito. O sea, 48 veces fue detenido. 48 veces por una función que además no es legal. Claro, que está cuestionada, exactamente. Bueno, estos hombres roban el auto al señor que estaba en Palermo, se suben, empiezan a conducir y en uno de los momentos pasan por el anillo digital que está ahí en la zona del barrio de Saavedra, en General Paz y Balbín. Son detectados y ahí la policía empieza a perseguirlos. Se da esta persecución policial y en el barrio de Villa Urquiza logran detenerlos. Bueno, un hombre de 53 años con antecedentes por 48 contravenciones, como trapito, como lo decía, ahora está en manos de la justicia y el otro que lo acompañaba, el otro delincuente, también está detenido. Pero bueno, acá lo que quiero resaltar... ¿Carranza ahí? En Carranza, en el barrio de Palermo, es cuando roban el auto. Por eso, Carranza y la intersección de qué. Y Nicaragua. Y Nicaragua, eso. Carranza y Nicaragua. Sí, muy cerquita. Sí, cerquita de la radio, sí, a unas cuadras nomás. Ahí es donde se da el robo de este vehículo y bueno, que después logran detenerlo. Pero bueno, lo que quería remarcar es la importancia del sistema de lectura de las patentes, ¿no? Que funcionó. Está muy bien. Y pudieron detenerlo.
Bueno, ahora el tránsito todavía sigue interrumpido en la zona de Villa Urquiza, que es donde se dio la detención, el lugar último donde termina sucediendo el incidente. Pero bueno, quería terminar de ampliar esta información porque lo habíamos contado bien temprano y contar cómo fueron los hechos, ¿no? Cómo se fueron dando y dónde termina la detención en la Avenida Constituyentes y Alvarellos, que de hecho terminan impactando contra otros vehículos estacionados. O sea, lo primero que conocemos es el choque, el siniestro vial, y cuando vamos hacia atrás, nos Toda vamos la historia que enterando de toda acabas de esta contar. situación. Correcto. Exacto. Y por último, sumar para los usuarios del tren San Martín, está con un servicio limitado entre Retiro y Hurlingham y después retoma entre José C. Paz y Pilar por una colisión que se dio en Muñiz. Entonces está haciendo un servicio partido, como le decimos nosotros. Los subtes al momento a horario, Paulino. Impecable, Romy. Hasta dentro de un ratito. Un beso. Chau, chau. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Ya está con nosotros Ariel Marcelo Quiroga, que es farmacéutico, presidente de la Cámara de Comercio de Comerciantes Unidos de San Juan. A propósito de lo que está pasando con el mundo de las farmacias y estas demoras recurrentes de las obras sociales, en particular el PAMI, pero no solo del PAMI, algunas prepagas, que está generando una crisis definitivamente financiera, pero al mismo tiempo está poniendo en riesgo la continuidad de muchas farmacias que no son grandes cadenas, de muchos farmacéuticos que naturalmente tienen un negocio familiar desde hace muchos años, que se dedican al rubro desde hace muchos años y que están peleando sin la espalda financiera de algunos grandes jugadores, de algunas grandes cadenas que eventualmente tienen alguna manera de soportar retrasos en los pagos diferentes. Primero, muchísimas gracias, Ariel, un verdadero gusto. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Paulino, y a todo tu equipo. Un placer estar en tu programa. La pregunta del millón inicial es, ¿el retraso de cuántos meses es y cuánto es el acumulado, básicamente en el PAMI, pero no solo el PAMI, de las obras sociales, si es que hay alguna estimación? Bueno, la verdad que esto es histórico. Siempre PAMI ha tenido plazos largos. Sí. Las obras sociales, que también son prepagas provinciales, también están con la misma modalidad. Plazos de largo para las farmacias, cuando las farmacias tienen que pagar compromisos a los 15 días. Y la devolución de la prestación está en el orden de los 60 días. Sí, esto ha sido histórico. Pero cuando uno entra en la rueda, ya sabe que a los 60 días puntualmente iban a venir esos exactos. Cobraba la farmacia, se pagaban las droguerías y seguía la rueda caminando. ¿Y qué cambió? El tema de los plazos. Los plazos se fueron extendiendo, las bonificaciones fueron aumentando, no solamente en PAMI, sino en las otras prepagas y obras sociales provinciales. Y bueno, y eso fue estirando la soga de la farmacia hasta el quiebre, obviamente, de las mismas. Donde, ¿cuánto como tiempo vos bien pagan decías, hoy? Claro. Y hoy en día tiene un atraso. Prácticamente PAMI está debiendo facturaciones de noviembre y diciembre del año pasado. O sea, desde noviembre hasta hoy. Exactamente. Pasa que PAMI, por ejemplo, te paga una parte en nota de crédito, otra parte te paga en efectivo. La verdad que es muy difícil para el que no lo entienda y que no está en el rubro. Incluso hasta los mismos contadores por ahí no le encuentran la vuelta, porque un poco entra en nota de crédito, otro poco entra dentro de que es efectivo, pero estaba dentro de los 60 días. Esos 60 días, estamos en abril, y nos están debiendo facturaciones de noviembre 150. y diciembre, 150 días, exactamente. Ahora, ¿esto empezó a pasar cuándo? ¿Cuándo cambió la franja de 90 o 60 días a 150? La verdad que todos los años se va renovando los convenios y contratos, obviamente con PAMI, donde participan PAMI, las entidades farmacéuticas y la industria. Sí. Ellos se reúnen
y hacen como un convenio colectivo donde decir, bueno, a partir de este año esta es la modalidad, esto vamos a pagar con esta prestación de ambulatorio, esto vamos a pagar prestación de insulina, planes especiales y etc. Pero ¿qué pasa? Cuando esos compromisos ya están pactados, es decir, bueno, a los 60 días ya vamos a estar liquidando toda la presentación y de a poquito ves que no llegan los pagos, que se demoran las notas de crédito, que PAMI te estira un poco los plazos. El año pasado ha sido una agonía. Yo estoy en un grupo, si bien soy de San Juan, pero con colegas de todo el país, donde todos están esperando a ver cuándo paga PAMI. Porque hoy en día las 60% de las farmacias del país viven de PAMI. Claro. PAMI es la obra social más grande de Sudamérica. Tiene más de 6 millones de afiliados, vale la pena decir, y cuando decimos que es el más importante y el que la farmacia se convirtió en la financiadora del sistema, Exacto. entre otras cuestiones de las prestaciones que el PAMI le da a los afiliados, en tanto y en cuanto las farmacias tengan espalda financiera para otorgarle lo que el PAMI paga a destiempo, mal, con retraso, incumpliendo acuerdos que le generan un caos financiero que no todos tienen espalda para soportarlo. ¿Está bien planteado así? Efectivamente, muy claro. La verdad que esa es la situación de la farmacia. Es un problema no económico, obviamente, es un problema financiero, donde los plazos no se están cumpliendo. Las farmacias están, en muchos casos, descapitalizándose. Ariel, claro, pero cuando vos decís que el problema es financiero, algunos para pagar el resumen. Está bien, vos decís que el problema no es económico, sino financiero. ¿Se convierte en un problema económico automáticamente cuando vos no tenés liquidez para hacerle frente a todos tus gastos? O sea, es económico también. Primero era financiero, después se sumó lo económico cuando bajó el poder adquisitivo de la gente, donde hoy te compra lo justo y necesario. Claro. Hoy, antes te compraba el remedio de PAMI y también te compraba el analgésico, te compraba la aspirina, te compraba la venda y otras cosas más, o el perfume. Hoy en día va todo lo que así los viejitos de PAMI van, deme lo que es gratis. El resto no lo puedo llevar, lamentablemente. O sea que entonces también... Claro, este es un punto. Es como en el kiosco. Sí, a veces el cigarrillo era el llamador para otras cosas que le generaban el plus. El cigarrillo, por tanto, era de baja rentabilidad para el kiosquero, pero finalmente era un llamador. Solo por citar un ejemplo bastante típico, tradicional. A ustedes, el afiliado del PAMI venía a retirar los medicamentos y a renglón seguido se llevaba algo que necesitaba, que era lo que a ustedes les daba un margen mayor y era cash, y por lo tanto era lo que a ustedes les daba liquidez. Eso se restringió a la mínima expresión a propósito de bolsillos más flacos, de jubilados que han perdido frente a la inflación, de que hoy tienen menor poder de compra, en un esquema donde además aumentó mucho todo lo que ustedes venden, porque los laboratorios y los medicamentos tuvieron aumentos por encima de la inflación. Claro. ¿O me equivoco? No, tal cual, exactamente. Y es más, están aumentando los compromisos, las renovaciones de alquiler, el tema de los empleados que obviamente van en aumento, los servicios, los impuestos, el tema del IVA, ingresos brutos. Es la verdad que es una cuello de botella que se ha armado, bueno, gracias a PAMI, porque en realidad PAMI es el que mueve el termómetro de la mayoría de las farmacias del país. ¿El resto está pagando a 60 días las obras sociales sindicales, las prepagas, etcétera? Sí, la verdad que salvo algunas sindicales chiquitas, como que tienen problemas financieros obviamente, pero la mayoría de las obras sociales están pagando en el orden de los 60 días y cumpliendo los plazos, pero lo que pasa es que es tan poquito por ahí en la proporción. Hoy en día el mayor flujo de caja lo genera PAMI, entonces es PAMI cuando no te paga que genera el problema en la droguería, donde ese cupo que vos lo tenés destinado se empieza a restringir y no cumpliste el plazo y la droguería no te espera. PAMI te paga a los 60, pero la droguería vos tenés que cumplirlo en el resumen a los 14 días. Claro. Entonces es muy difícil de llegar a eso, sumado obviamente a la posibilidad de como bien lo decías, que ha bajado el poder adquisitivo, no solamente en la farmacia, sino en el resto del comercio. En la economía en general. Ahora, Ariel, ¿vos tenés alguna información respecto de cuántas farmacias hay
hoy, no sé si proveyéndole al PAMI, pero en general. No, yo por lo menos tengo el número en porcentaje. Hoy en día el 60% de las farmacias del país. ¿Cuántas farmacias hay en toda la ¿cuántos Argentina? comercios, cuántas farmacias hay abiertas? No tengo el número, pero si querés te lo derivo, después te lo paso. Sí, gracias. Porque hoy en día, como bien decía, chiquitas, familiares, medianas y grandes, también te está generando esto, una concentración prácticamente del negocio para unos pocos, y eso no está bueno. En su momento, PAMI y con las entidades farmacéuticas habían hecho el calce farmacéutico, donde ese calce acotaba un poco los plazos y permitía que las farmacias chicas y medianas puedan atender PAMI y se pueda, en realidad, abrir el juego para todas. Pero hoy en día, cuando vos no tenés espalda, cuando te cierran las droguerías y te queda únicamente para el medicamento del día a día, la verdad que se concentra prácticamente el medicamento y la mayoría de las otras farmacias le queda el resto y con eso no pueden subsistir, entonces algunos las ponen en venta, otras las alquilan y así se va cayendo un poco este sistema farmacéutico que... Sí, se va cayendo el sistema farmacéutico naturalmente que estaba generado. Ariel Marcelo Quiroga, farmacéutico, presidente de la Cámara de Comercio de Comerciantes Unidos en San Juan. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por dar difusión, que es lo más importante que nosotros estamos esperando. Algunas respuestas de parte de las entidades y del gobierno nacional. A ver si nos pueden dar una mano con esto que estamos pidiendo. Totalmente entendido. Validación automática.